¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren de lo mejor. Eh, y hoy el video va a tratar acerca de la voladura de la presa. Es un análisis de los pros y los contras. Y también vamos a tratar un poco a partir de la base de un artículo que presenta el señor Badra Kumar en el Asia Times y un pequeño análisis del bloguero Simplicius the Thinker, o sea, Simplicio el pensador. Y es que la dinámica de poder en el noreste de Asia está experimentando un cambio dramático en el contexto de la asociación estratégica sin límites entre China y Rusia. El colapso de la contraofensiva de Kiev y la derrota abyecta en la guerra con Rusia puede obligar a la administración de Biden a poner las botas sobre el terreno. Ojo, en el oeste de Ucrania, desencadenando una confrontación global e igualmente la baja desde su normalización en la década de 1970, mientras que la cuestión de Taiwán, no se nos olvide, puede convertirse potencialmente en un casus belli, es decir, se puede convertir en un acto de guerra. Luego entonces, pues en este contexto pasemos al análisis, ¿verdad? De lo que es la cuestión de la rotura de la represa o la presa de Kerch, de Nuevo Cancún, en Gerson. Bueno, ahí primero que nada tenemos que hacer una pequeña reflexión. Cui bono, cui beneficia, ¿quién se, quién se beneficia? Y de ahí que, bueno, la ruptura de la represa de Novocancova en el río Dnieper, pues era una Ucrania devastada por la guerra. El martes es sin duda una catástrofe de proporciones colosales, un verdadero desastre ecológico y humano que puede sobrevivir a la guerra misma. Es decir, puede terminar la guerra y ahí va a quedar devastada toda esa área, ¿verdad? Sin embargo, lo sorprendente de la reacción de la Casa Blanca ante el evento por parte de John Kirby, coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional, es que evitó contacto, respaldar las acusaciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Es decir, se fue contacto, ¿verdad? Digo, hemos visto los informes de que Rusia es responsable, sí, como siempre, la culpable de Rusia. Estamos haciendo lo mejor que podemos para evaluar esos informes y estamos trabajando con los ucranianos para recopilar más información, pero no podemos decir de manera concluyente qué sucedió en este punto. Kirby no se sentirá atraído por un territorio en el que solo los tontos entran, donde los ángeles tienen miedo de pisar. Y curiosamente su comentario ha sido similar al del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Es demasiado pronto para decirlo definitivamente. Sunak, que se dirigía a Washington el 6 de junio, dijo que la inteligencia de defensa del Reino Unido investigará a fondo con el objetivo de establecer quién fue el responsable de la catástrofe. Y desde ahorita les anticipo que la conclusión al que van a llegar los británicos va a ser que Rusia tuvo la culpa de todo. Por supuesto, es completamente concebible que Gran Bretaña eventualmente encuentre una manera de culpar a Rusia, de alguna manera, pero por el momento no tiene nada concreto entre manos para
pues echarle la culpa a Rusia para vilipendiar a Moscú. De hecho, lo que complica las cosas es que según el canon latino, cui bono, quién se beneficia o who's benefit, en el caso de canon en traducción inglesa o quién se beneficia en traducción española, de ahí va a estar un poquito, hay que hacer este análisis, ¿verdad? Para ver quién se beneficia. Es decir, la identificación del sospechoso de delito. Tanto Ucrania como Rusia pueden considerarse ganadores o perdedores por igual. Esto necesita una explicación. Toma Ucrania primero. Es un ganador para que Rusia aparentemente se pegó un tiro en el pie al destruir la presa, ya que la topografía del lugar es tal que en el lado inferior oriental del Dnieper, es decir, el área inundada en la región de Gerson, que los rusos controlaban, es el más afectado por las inundaciones. En segundo lugar, la inundación arrasó con las minas y una gran parte de las fortificaciones que los rusos habían preparado minuciosamente para evitar una ofensiva ucraniana a gran escala. Podría decirse que las fuerzas ucranianas ahora tendrían un camino abierto para la inundación para que la inundación, una vez que la inundación disminuya, bueno, este, no nada más borró las minas que los rusos habían sembrado ahí, sino que en muchas de las isletas que hay, que había en ese lugar, los ucranianos habían colocado muchas estaciones repetidoras de señal para que sus drones tuvieran más alcance. Porque vamos a decir, si un dron tiene un alcance de 10 kilómetros, si le ponemos aquí una antena repetidora de la señal, pues va a alcanzar otros 10 más, es decir, va a tener un alcance de 20 kilómetros, lo que permite a los ucranianos, desde luego, pues, llevar el objetivo, es decir, el objeto, quiero decir, el dron, la bomba, pues más al interior de Rusia, ¿verdad? Entonces, pues se beneficia una parte quitando las minas y se beneficia la misma parte porque, es decir, eh, pierde la misma parte porque ya no tiene las antenas repetidoras, lo cual disminuye el alcance de sus drones. En tercer lugar, es un gran truco de propaganda para que Kiev haga sonar con la ayuda de los medios occidentales que los rusos cometieron un crimen de guerra. Zelensky describió en el Facebook, terrorista ruso, la destrucción de la represa central hidroeléctrica de Kankhovka. Solo confirman al mundo entero que deben ser expulsados todos de todos los rincones de la tierra ucraniana. No se les debe permitir, no se les debe dejar ni un solo metro, porque utilizan cada metro para el terror. Solo la victoria de Ucrania devolverá la seguridad y esta victoria vendrá. Los terroristas no podrán detener a Ucrania con agua, misiles o cualquier cosa. ¿Eh? Propaganda. Esta gran victoria psicológica también coincide con el lanzamiento de la esperada ofensiva de primavera, de Kiev. Además, Kiev es un gran ganador si la destrucción de la represa de Kankhovka afecta el sistema de enfriamiento de los reactores en las plantas de energía nuclear de Zaporozhye. Ojo, ojo con eso. Lo que la convertiría en una crisis europea del primer nivel y pondría en peligro el suministro de agua para la península de Crimea. Recuerde usted que Ucrania desde 2014 ha estado haciendo todo lo posible por quitarle el agua a Crimea. Por un tiempo se la pudo quitar. Así pues que
el objetivo de Kiev es también ese, ¿verdad? Y que haya una catástrofe en la central nuclear de Zaporozhye, lo que podría alinear a la opinión pública rusa, es decir, wow, mira nada más qué error tan grande. De Putin no podría salir el tiro para otro lado, puesto que al ver la opinión pública rusa que hay, pues dependiendo de cómo se interprete, ¿verdad? Algunos lo pueden interpretar a favor, otros en contra. Y aquí estamos hablando de la opinión pública rusa. La represa de Kharkovka es una planta hidroeléctrica y podría haber escasez de energía en áreas controladas por Rusia, no nada más por Rusia, sino también en áreas controladas por Kiev y parte de Europa, porque esa central nuclear reparte mucha energía. Pero el mayor ganar de Kiev será que no hay nada que detenga sus futuros ataques anfibios en la región estratégica de Gerson, una vez que el agua se nivele, ya que Rusia ya ha usado la cartera de triunfo de la inundación, desde la ingeniería de la represa de Kankhovka para lavar las fuerzas de desembarco ucraniano en la orilla oriental de Dnieper. Lo cual, por otro lado, cuando se trata de Rusia, la gran pregunta que exige una respuesta es ¿por qué querrá destruir la presa cuando siempre tuvo la opción más fácil de crear una enorme inundación para ahogar los despliegues ucranianos, simplemente levantando las compuertas? Es decir, Rusia no necesitaba volar la presa para causar una terrible inundación, no, simplemente levantando las compuertas, es decir, abriendo todas las llaves, hubiera provocado una inundación igual o peor, conservando el control de la presa y así ahogar el despliegue militar de los ucranianos, simplemente, así de fácil. En una declaración rara de este tipo, de la cual yo ya en el anterior les hice un pequeño resumen y el anterior, en el video antepasado, les leí completita la declaración que hace el Ministerio de Defensa de Rusia, ¿verdad? Por boca de, de su máxima autoridad, el general Sergei Shoigu, y ofreció una explicación de que después de haber sufrido pérdidas muy grandes en los primeros 2 o 3 días de la ofensiva ucraniana en curso en la dirección de Donetsk, Kiev tiene una necesidad urgente de reubicar las unidades y hardware desde la dirección de Kherson a su área ofensiva en el norte. Recuerde usted que al inundarse esa parte, las dos fuerzas que estaban, tanto las que estaban en el lado oriental como en el occidental, es decir, rusos y ucranianos, pues está inundado. Tienen un lapsus por lo menos de unos 20 días mientras bajan las aguas para mover tropas al norte, ¿verdad? Lo que da un impas en la región inundada y se pueden utilizar en el norte, donde está a peso la ofensiva. Y es una explicación lógica, pero hay una contradicción en la medida en que al reducir el despliegue en el frente de Gerson, especialmente las posiciones dentro de las islas pantanosas en el río Dnieper, no se podrán desplegar eh, las repetidoras o multiplicadores de la fuerza para los drones. Las fuerzas ucranianas se han colocado en una desventaja que la parte rusa siempre puede aprovechar amainando la inundación. Ojo, aquí hay
digamos que, ¿cómo decirlo? Hay cosas que le dan ventaja a uno y cosas que le dan ventaja al otro. Y permítame ponerles un mapita que tengo por aquí para poder ilustrar. Ay, Dios, no. Como siempre me equivoqué. Y no. Aquí no viene el mapa. Discúlpenme, pero todavía no se me da esto y ya merito consigo alguien que me ayude con esto de las fotografías y de los videos, que sencillamente no se me da. Así que les quedo de ver el mapa, ¿verdad? Les quedo de ver el mapa y ahora ya se congeló esta cosa. Vaya. Les digo, no cometo muchos errores con esto, ¿verdad? Claramente Rusia es la ganadora si decide cruzar el Dnieper en Kherson y en el Oblast de Kherson y liberar la histórica región de Odessa. Ese es el otro punto, que a partir de que bajen las aguas, las tropas rusas se pueden redireccionar al puerto de Odessa, lo cual dejaría completamente cerrada la posibilidad de que la parte ucraniana pudiera tener acceso a, al Mar Negro. Ya no habiendo presa, pues eh, habiendo presa impide el camino de las tropas. Pero si no hay presa, pues ya pueden marchar los rusos, ¿verdad? En segundo lugar, es una ganancia neta que las inundaciones hayan sumergido todos los depósitos de municiones ucranianos que habían estado construyendo el Gerson para una ofensiva de la región sur. En tercer lugar, la inundación actual impide cualquier asalto anfibio por parte de las fuerzas ucranianas, lo que permite que el ejército ruso desvíe la vista del frente de Gerson y se concentre en el frente norte, donde parece estar desarrollándose el eje principal de la ofensiva ucraniana. Es decir, se gana por un lado, se pierde por el otro. Mientras tanto, según los informes de los medios rusos que citan la opinión de expertos, dicen la evacuación masiva de la ciudad de Novaya Kankowka debido a la destrucción de la presa no será necesaria, ya que la mayor parte de la población abandonó la ciudad en el otoño durante el reagrupamiento de las tropas desde la dirección de Gerson. Es decir, acuérdese usted que las fuerzas rusas brincan del lado oriental al lado occidental, se repliegan, ¿verdad? Se espera que el nivel de agua baje a la normalidad dentro de las próximas 72 horas. El nivel de agua en el canal de Crimea del Norte no se ve afectado. Ojo, no hay posibilidades de que Crimea se quede sin agua. De ninguna manera, gracias a los embalses adicionales que se construyeron durante el periodo 2014-2022, cuando Kiev impuso un bloqueo en Crimea, como ya les refería yo antes. El ejército ruso había anticipado los eventos actuales en Gerson y había preparado fortificaciones de defensa en capas, que yo ya también se lo referí en el video anterior, lo que sitúa a las tropas rusas en una posición bastante cómoda porque puede ser que brinquen las fuerzas ucranianas ya cuando se haya pasado todo el agua, pero les faltan
4 capas de defensa. Y el experto militar ruso, el coronel Vitaly Kinselov, dijo en la televisión, nuestros expertos previeron el riesgo no solo en el embalse de Kankhovka, sino también el de Kiev y algunos otros que puedan ser propensos a explosiones y sabotajes. En cuanto a los cambios de defensa, es decir, ya se habían prevenido. Fortificación así en cierta medida habrá que moverlas, pero eso no es crítico. Tampoco es crítico que el enemigo intente atacar en esa área. Por increíble que parezca, en una autopsia meticulosa y perspicaz de la ruptura de la presa de Kankhovka, el conocido bloguero Simplicius the Thinker, Simplicio el Pensador, ofrece una novedosa teoría natural, que es que la presa se derrumbó por sí sola. Y pues, es bastante creíble, plausible. Nada más que no les paso, eh, no les pongo aquí toda eh, digamos que todo lo que Simplicius de Tinker ofrece, porque es larguísimo el artículo, nos llevamos mucho más de una media hora, ¿verdad? Y pues ya con esto que le estoy haciendo referencia, eh, pues vamos a llevar bastante tiempecito. Y lo que dice y refiere Simplicius de Tinker es que la presa se derrumbó por sí sola. Aquí hay una presa que ya recibió muchos golpes de los militares ucranianos y rusos, porque los dos se dedicaron a bombardearla durante el año pasado y estaba en muy mal estado. Con fotos satelitales en los días previos a la brecha, ya mostraban que estaba goteando masivamente en el centro, es decir, ya como decimos por acá, estaba liqueando, ya se estaba rompiendo. Tal vez la prensa que había visto días muy gloriosos en la era soviética no pudo soportar más y la brecha en realidad parece una ruptura limpia, es decir, reventó por sí sola y ya la habían atacado por las dos partes. El corte más cruel de todo es que Kiev, que controla varias otras represas río arriba, como una planta hidroeléctrica en la ciudad de Zaporozhye, en la ciudad de Dnipro, también tienen otra, pues también comenzó a jugar con sus niveles de agua al llenar el embalse de Kharkovka, ejerciendo una inmensa presión en la presa desde el año anterior. Es decir, ya habían estado liberando demasiado agua, es decir, reventando la presa, ya por sí sola. Es decir, la represa se derrumbó por sí sola en lugar de que haya sido fuego directo o sabotaje por explosivos. Pero aún así fue empujada a colapsar por las acciones directas del régimen de Kiev. Así pues, los dos actores políticos en la guerra, es decir, Rusia y Ucrania, tienen que ganar y tienen que perder, ¿verdad? Les recomiendo que lean el análisis magistral, porque ese análisis desmenuza todavía los pros y los contras. Y usted puede teclear en su Google, poner Simplicius the Thinker, el pensador, o el pensador Simplicio. Yo lo recomiendo, es muy largo, pero vale la pena. Y sin más amigos, esto es todo por el presente video. Espero que les haya gustado. Les pido que me regalen un like o un dislike. Aquí ya se sabe, se vale de todo.
Lo mismo que si quieren unirse a mi canal, es decir, suscribirse, pues adelante. Y sin más, por el momento es todo. Déjenme apagar esta.